Vamos a hacer una lectura en Apocalipsis capítulo 2. Leemos los versículos 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Las cartas del Señor a las iglesias de Asia Menor, estas 7 cartas, aparentemente tienen un contenido para las iglesias históricas. Y ha habido varias interpretaciones que se dan a este grupo de cartas, este grupo de escritos. Por un lado están aquellos que piensan que simplemente son cartas dirigidas a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Pérgamo, a Sardis, a Odisea, etcétera, etcétera, etcétera. Y que realmente son cartas que abordan, escritos que abordan, que llaman la atención a problemas concretos de iglesias concretas. Por tanto, para mí esto simplemente es recordar lo que algunas iglesias habían pasado e indudablemente aprender alguna lección a la luz de las situaciones de ellas. Otros hablan de una interpretación histórica, de manera que la iglesia de Éfeso sería la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna, la iglesia de la persecución y así sucesivamente hasta llegar a la iglesia del tiempo presente, pasando por la iglesia de la Reforma. El gran problema es que la iglesia presente sería la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo sé yo que estoy en ese periodo? O la iglesia de la Odisea es anterior al tiempo histórico de hoy. En fin, hay una problemática muy seria para poder hablar de iglesia temporal. Prefiero tomar estas iglesias como lo que la palabra de Dios es: mensaje de Dios para cada momento de la historia de la humanidad. Hay algunas cosas que yo no voy a entender históricamente hablando, porque iglesias como la de Esmirna apenas hay datos históricos de ella. Pero no me importa esto. Me importa ver que Dios está hablando a su iglesia permanentemente, que Dios está orientándose y dirigiéndose a los suyos a lo largo del tiempo. Y la estructura de cada una de estas cartas es exactamente igual. Por tanto, lo primero que aparece es la iglesia. En segundo lugar, el Señor o la manifestación del Señor, tal como se presenta a la iglesia. Y finalmente el mensaje, que trae necesariamente una consecuencia para cada uno de nosotros hoy. Dios habla a la iglesia en Esmirna, escribe a la iglesia en Esmirna, pero está escribiendo a la iglesia de hoy, en el tiempo de hoy, en el momento presente. Por tanto, notemos primeramente la iglesia a la que escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es una de las 3 grandes ciudades de Asia Menor. Digamos así, eran competencia esas ciudades entre sí. Las 3 ciudades querían ser la ciudad más importante, de manera que Éfeso y Pérgamo rivalizaban con Esmirna, o, si lo prefieres mejor, Esmirna rivalizaba con Éfeso y con Pérgamo. La ciudad está situada en el Asia Menor. Sabéis dónde está, esa parte del continente asiático que se proyecta hacia el mar, y en ese lugar llamada Asia Menor está Esmirna, situada a unos 68-70 kilómetros aproximadamente de Éfeso. Nadie sabe cómo se fundó esta iglesia, pero puesto que el Señor escribe a ella, no hay duda ninguna que es una iglesia establecida allí. Algunos entienden
que la iglesia en Esmirna, o la iglesia que se congregaba, que se estableció en Esmirna, es el resultado de la evangelización desde Éfeso. Notad que el apóstol Pablo, dando ejemplo para el día de hoy, no habría una iglesia en cada barrio. El apóstol Pablo iba a las grandes ciudades para establecer la obra. Cuando el apóstol Pablo va a Creta, no habla a cualquiera, habla al gobernador. Y el apóstol planta una iglesia en Éfeso, que es una iglesia nuclear muy importante de las de este entorno, planta una iglesia ahí. Y una vez consolidada la iglesia, establecida la iglesia, esa iglesia se proyecta a las ciudades, a las poblaciones, a los pueblos de alrededor. Pero cuando el apóstol Pablo habla, enseña acerca de iglesia local, no enseña sobre la iglesia que se reúne, en este caso, por ejemplo, hablando de otras iglesias como vía de ejemplo para esto que quiero deciros, no escribe una carta a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Aunque en la casa de Filemón se reunía una parte de la iglesia. Escribe una carta a la iglesia en Colosas. No escribe una carta a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Escribe una carta a la iglesia en Corinto. Y cuando tú lees la epístola de Pablo a Tito, notarás que él dice que lo ha dejado en Creta para que establezca, para que corrija, para que arregle los problemas que la iglesia tenía y establezca ancianos por las ciudades. De manera que el concepto paulino de iglesia local es la iglesia en la ciudad. No importa que la iglesia creciese de manera que tuviese que reunirse en distintos lugares, en distintas casas, que serían lo que en el día de hoy llamamos iglesia local. Pero lo importante que tenemos que aprender en este sentido es que el Señor escribe a la iglesia suya establecida en Esmirna. Por tanto, está hablando a una iglesia que Él edifica según su promesa y que está en ese lugar. Por la historia sabemos, por la poca referencia histórica, sabemos que esta fue una congregación fiel, a pesar de los muchos conflictos que tuvo que soportar. Fue pastoreada por largo tiempo por Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo del apóstol Juan, lo que técnicamente se llama padres apostólicos. Hago un paréntesis aquí, porque claro, alguno me dirá, pero la Biblia dice que no llamemos padre a nadie. ¿Cómo es eso de padre? Bueno, el padre apostólico es un líder de la iglesia, un maestro de maestros en la iglesia, que tuvo vinculación con los apóstoles. Por tanto, Policarpo es un padre apostólico en el sentido de que fue formado, estuvo al lado del apóstol Juan. Luego, después de que mueren todos estos padres apostólicos, vienen los padres de la iglesia, que son maestros de primer nivel que colaboran para establecer la doctrina que nosotros creemos a lo largo del tiempo. No conocieron a los apóstoles, estuvieron formados por gente como Policarpo, por Tito, por personas así, y luego prosiguieron adelante con la enseñanza de la Biblia conforme a lo que ellos habían recibido. Durante el largo tiempo pastoreada por Policarpo, era una iglesia que conocía la Biblia. Y especialmente una de las características fundamentales de la teología de Juan era la cristología. No hay ningún apóstol en la Biblia que haya escrito una cristología tan profunda como el apóstol Juan. Quiere decir que el apóstol Juan reflexionó mucho acerca de la persona y de la obra de Jesucristo. Cuando Juan abre su Evangelio, capítulo 1, comienza hablándonos de la deidad del Verbo eterno de Dios. Y dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero al llegar al versículo 14, el equilibrio teológico de Juan exige considerar no solo la deidad de Cristo, sino también su humanidad. Y allí leemos estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tanto, el equilibrio es perfecto en la cristología de Juan. Así que Juan imbuyó, digamos así, de su corazón amante de cristología a los que él preparó. Y Policarpo, según conocemos,
lo poco que conocemos de él, era una persona que tenía un celo muy especial por la persona y la obra de Jesucristo. Ya tenemos la iglesia en Esmirna. Ahora, después de la presentación de la iglesia, se menciona al Señor. Y como sabéis, y lo veréis luego en otras cartas, como sabéis, el Señor se presenta de una forma especial, diferente, distinta a cada una de las iglesias y tiene una razón de ser. Voy al versículo 8, la segunda parte del versículo. Escribe el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto. Solamente dos cosas hay en referencia a la presentación del Señor. En primer lugar, la eternidad del que escribe. Notáis que dice: yo soy el primero y el postrero. Esta es una forma muy expresiva, muy propia, muy típica del pensamiento judío. Los judíos hablaban así, de esta manera: el principio y el final, para referirse al espacio temporal de toda la historia. Y aquí nos dice que el que escribe estaba en el principio y el que escribe estará en el final. Voy a la Biblia y no hay duda ninguna que la referencia teológica a esta gran verdad es precisamente Jesucristo. En el principio era el verbo. Y cuando se habla de que el verbo era en el principio, no significa que el verbo comenzó a existir en el principio, sino que cuando todo comenzó, el verbo era. Y el apóstol Juan dice que todo fue creado por él y para él, o en él. Así que en el principio significa un tiempo que no discurre, porque el mismo que está en el principio está en el final. Nos habla esto de la eternidad del verbo. Si algo hay eterno, solo puede ser Dios. Nadie más que Dios tiene vida eterna. ¿Alguien me puede decir en estos momentos: oye, que yo tengo vida eterna? Sí, naturalmente, yo también. ¿Cuándo recibiste la vida eterna? Cuando creí en Cristo. ¿Y por qué es vida eterna? Si comenzó para ti cuando creíste y no termina más, no sería eterna. Sería atemporal, sería perpetua, lo que tú quieras llamar así. Pero es vida eterna porque tú participas de la naturaleza divina. Es decir, el apóstol Pedro dice que por las promesas recibidas hemos venido a ser hechos participantes de la divina naturaleza. Dios tiene dos elementos esenciales en su vida: la naturaleza y la esencia. La esencia de Dios se manifiesta por atributos incomunicables. Solo Él es omnipotente, solo Él es omnisciente, y la naturaleza se manifiesta por atributos que son comunicables. De manera que Dios es amor, amor infinito. Pero el amor de Dios se ha derramado en el corazón de cada creyente por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como quiera que el amor de Dios, tanto la esencia como la naturaleza, son eternas porque pertenecen a la vida de Dios, yo tengo vida eterna y la recibo cuando estoy viviendo a Cristo y Cristo vive en mí. De modo que aquel que tiene vida eterna por condición, porque es Dios, viene a formar parte de mi experiencia de vida. Y yo tengo vida eterna porque estoy en Cristo. Ahora, aquí lo que me dice es que Cristo es eterno, el primero y el postrero. De otra manera, en Hebreos capítulo 13 y versículo 8 lo leo de esta manera: el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En la vida de Cristo hay un incidente muy curioso en relación con la eternidad. Porque hablar de eternidad solamente se puede hablar de Dios. Eternidad es solamente potestativa y privativa de Dios. Por tanto, un día él estaba hablando con los judíos, discutiendo con los judíos. Siempre discutían los judíos con él. No es que él buscase la discusión de los judíos, eran los judíos que discutían con él. Y le hablan de ciertas expresiones suyas, y de pronto dice Jesús que Abraham vio su día y se gozó, y los judíos le dicen: ¿cómo es posible que tú digas que Abraham vio tu vida si aún no tienes 40 años? ¿Viste a Abraham?
Y de pronto Jesús les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y naturalmente los judíos tomaron piedras para tirárselas. Notad esa expresión de Jesús que habla también de eternidad. Abraham tuvo un comienzo histórico y Abraham tuvo un final histórico. Es decir, Abraham nació y Abraham murió. Cuando Abraham nació, Jesús dice, yo era. Y cuando Abraham murió, yo era. En ese sentido, Cristo no tiene tiempo como tiene Abraham. Por tanto, los judíos, cuando él dice yo soy, utilizando además un tiempo perfecto, un tiempo presente en el verbo, que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, cuando Dios dice a Moisés, le dirás a los de tu pueblo, yo soy el que soy. Por tanto, Cristo utiliza esa expresión antes que Abraham fuese, yo soy. Él tendría que haber dicho yo era, pero afirma yo soy. De otra manera, el tiempo para mí no pasa. Por tanto, yo soy eterno. Eternidad. El que escribe es el eterno. Si el que escribe es el eterno, quien está escribiendo es Dios. Y lo más sorprendente para mí de las cartas de Apocalipsis es que el autor directo es Dios mismo. Dios habla a Juan y le dice, tienes que decir esto. No es la revelación tipo profético, es Dios que conoce, que detecta, que sabe, que descubre, que manifiesta, que revela. Por tanto, yo tengo que tener mucho cuidado porque quien escribe en esta carta es Dios. Y si Dios es eterno, el escrito suyo y la palabra suya es para cuando Juan la escribió y para cuando yo la leo en el día de hoy. En segundo lugar, me habla de identidad humana. Notad lo que dice, primeramente el primero y el postrero. En segundo lugar, el que estuvo muerto y vivió. Está hablando de una obra que solo es posible en el plano de la humanidad. ¿Dios muere? No, Dios no puede morir como Dios. Pero no puedo dejar de decir que quien muere en la cruz es Dios. En su naturaleza humana. El eterno Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, vino en la historia de la humanidad en el llamado plan de redención y se hizo hombre. La segunda persona de la deidad se encarnó en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para hacer la obra de redención. Y notad lo que dice, estuvo muerto y vivió. Esta es la proyección de la ejecución salvadora en el tiempo histórico de los hombres. El plan de redención lo estableció Dios no cuando el hombre pecó, ni porque el hombre iba a pecar. Dios estableció el plan de salvación porque es soberano. Y la Biblia me dice que lo estableció antes del principio de los tiempos, antes de la creación. Recordad lo que dice el apóstol Pedro, carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Realmente, el verbo que hay ahí es el verbo predestinar. Ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Luego, la primera manifestación en la que Dios se exterioriza y se hace realidad externa, cuando Él sale de su intimidad trinitaria, la primera operación que hace es determinar la salvación del pecador. El humanismo de hoy dice que Dios salva porque el hombre se perdió, porque Dios sabía que se iba a perder, porque no sé por qué no, porque no sé por cuánto. Dios no funciona por condicionante humano. Dios determinó salvar. Pregúntale por qué y Él te responderá en la eternidad. No tengo una respuesta bíblica, pero lo que sí sé es que cuando Dios salió de sí mismo, lo primero que determinó fue salvar. Lo voy a decir con una frase que utilizo muy a menudo, a lo mejor vosotros lo oísteis en alguna ocasión. Antes de que Dios dijese sea la luz, Dios dijo sea la cruz.
Ahora, note el versículo. El que estuvo muerto. La traducción es buena, no hay duda ninguna. Cuando a veces oigo decir este versículo está mal traducido, la primera pregunta que tengo que hacerle al que lo dice es: ¿tú sabes más griego que Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera? ¿No? No. Bueno, entonces no lo digas. Lo que ocurre es que el tiempo verbal ahí es un tiempo que más bien habla de un hecho pasado. Y aquí el versículo se entendería, tal como está en el texto griego, de esta manera: el que fue muerto y vivió. Luego, no es que le quitaran la vida, es que los hombres mataron al autor de la vida. No porque el autor de la vida no pudiera defender su vida, ni muchísimo menos. ¿Quién puede tocar la vida de Dios? Pero indudablemente el Hijo de Dios fue entregado a la muerte por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Prefieres un texto del Antiguo Testamento? Isaías dice: con todo Jehová, 53, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es el insondable amor de Dios, que envía a su eterno Hijo al mundo, que se hace hombre y sobre él carga el castigo de nuestra paz. Y él es el responsable delante de Dios, responsable solidario de nuestro pecado, y extingue la responsabilidad penal del pecado de todo aquel que crea. Quiero hacer una advertencia seria debido a las circunstancias teológicas que rodean muchas veces el pueblo de Dios. Dios no escogió a algunos solo para salvación y condenó al resto. Dios otorga la salvación ampliamente al que crea. Alguien me va a preguntar: ¿pero tú dudas que Dios ha escogido a algunos para salvación? No, en absoluto. El apóstol Pablo dice que él fue salvo, que fue escogido por Dios desde antes del vientre de su madre. Bueno, ¿cómo no voy a creer que Dios ha escogido a Pablo para salvación y fue salvo porque Dios lo escogió? Pero Pablo dice que no lo obligó a salvación, sino que dice: pero yo no fui rebelde a la visión celestial. La idea de que Dios determinó desde la eternidad que millones de personas vayan al infierno no concuerda con lo que Dios mismo es: amor y gracia. Y no puede nadie explicar con esas dos cosas, como él puede decir por medio del profeta: yo no quiero la muerte del que se pierde, sino que todos vengan al arrepentimiento y vivan. Esta obra de que estuvo muerto o fue muerto y está vivo habla de fidelidad. No hubiera sido posible la salvación con solo la muerte de Cristo. La salvación necesita el apoyo de la muerte para justificación y el apoyo de la resurrección para ejecutar esa justificación. De manera que Cristo, si no hubiera resucitado, el apóstol Pablo dice que nuestra fe sería vana, nuestro evangelio no tendría ninguna consistencia y nosotros estaríamos todavía muertos en pecados. El que habla es el Eterno y el que habla es el Dios de la fidelidad. La enseñanza bíblica sobre la fidelidad de Dios impacta. Y aquella parte de la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8, conmueve nuestros corazones cuando dice que no tuvo por usurpación o no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tienes el que presenta el texto a la iglesia. Le dice: mira, soy Dios, por tanto conozco. Segundo, soy fiel, por tanto escúchame. La fidelidad de Dios y la santidad de Dios. Ahora, aquel que murió vivió. Y aquí tienes la autoridad suprema de Jesucristo. En razón de esa resurrección de los muertos, dice el apóstol que Dios le dio
el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios. La enseñanza es impresionante. La necesidad de la entrega de su vida de infinito valor para la sustitución potencial de los pecadores es una realidad que te permite a ti y a mí predicar el Evangelio. Algo más. En razón de esa fidelidad y de esa obra, tú y yo podemos decir: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos avanzar al capítulo 8 de la carta a los Romanos y en el versículo 1 y decir esas palabras con seguridad, con firmeza: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Jesucristo es el Señor, y no solamente es el Señor por condición y por naturaleza, sino también por posesión. Él nos ha comprado. Cristo ha comprado a su iglesia al precio de su sangre. Y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: ¿no sabéis que no sois vuestros? Habéis sido comprados por precio. Por tanto, hermanos queridos, esta carta que comienza diciéndonos: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice: escúchame, porque además de todo, eres mío, porque yo te redimí. ¿Cuál es el mensaje del Señor? En primer lugar, el Señor que habla conoce la iglesia. Versículo 9. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nota tres cosas que revela aquí. Primeramente, tus obras. Y lo que él descubre es la obra de una iglesia fiel. Si son obras gratas delante de Dios, son obras hechas en el poder del Espíritu. No hay ninguna obra que el creyente haga o pueda hacer, no hay ninguna obra en que la iglesia esté involucrada, que si no procede del Espíritu, procede de la carne, procede del hombre. Y no hay ninguna obra humana que Dios bendiga, que Dios establezca, que Dios reconozca. No podemos olvidar que cuando habla de la salvación, que es la santificación en el tiempo actual, el apóstol dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y claro está, este versículo se ha predicado tanto que yo no necesito ni mencionarlo. Pero el versículo siempre se predica hasta ahí, pero continúa. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúchame bien, por favor. No son los planes de la iglesia, son los planes de Dios para la iglesia. No son los recursos de la iglesia que le lleva a hacer obras, es el poder de Dios en cada uno de los creyentes de la iglesia que la lleva a actuar. Y estas obras, necesariamente viniendo de Dios, procediendo de Dios y estando en el entorno de la iglesia, son obras de testimonio, porque la iglesia ha sido llamada a ser testigo de Jesucristo. Cuando Cristo establece la gran comisión, según Mateo dice: id a las naciones y haced discípulos. Según Marcos dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Pero según Lucas recoge en Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, es Cristo que dice a los suyos: ahora esperad hasta que seáis investidos de poder de lo alto, y entonces, solo entonces, me seréis testigos. De otra manera, la evangelización del mundo no consiste en discursos sobre Cristo, consiste en creyentes que viven a Cristo. Y aquí esta iglesia es una iglesia comprometida con el testimonio. En segundo lugar, lo que conoce el Señor es su tribulación. Y parece una contradicción. ¿Cómo es posible que siendo hijos, siendo personas honestas, siendo creyentes comprometidos, pasen por tribulación? Bueno, porque Cristo advirtió a los suyos esto en Juan capítulo 16 y versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, descansad, estad seguros, estad tranquilos. Yo he vencido al mundo. Por tanto, el creyente no es contrario al mundo, es totalmente diferente. ¿Lo prefieres de otra manera? El creyente no vive una vida distinta a la del mundo por religión. El creyente vive una vida distinta por condición. De manera que Cristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Cuando viene el problema con el mundo, el creyente tiene tribulación porque el mundo le atribula. Y no solo esto, hermanos queridos. En la medida en que una iglesia quiera ser fiel a la Biblia, descansar en la palabra y caminar conforme a lo que Dios establece y lo que Cristo ha enseñado, lo que los apóstoles han transmitido, debe tener muy claro esto. Todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Así que Cristo descubre en esta iglesia sus obras en el poder del Espíritu y también su tribulación. Pero algo más, su pobreza. Bueno, muchos de los creyentes históricamente habían perdido sus bienes, sus propiedades a causa de la tribulación. Ahora, los creyentes en Esmirna eran seguidores de Cristo, también en la pobreza, y no solamente por persecución, sino por condición. Escucha lo que la Biblia dice acerca de Jesús, segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El que no tiene nada de fuerza personal es verdaderamente rico. Escucha la Biblia, Romanos 8, 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo más, Romanos 8, 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No tenemos nada para el mundo, pero poseemos todo, porque estamos en Cristo. Ahora, las situaciones son difíciles. Primeramente, la condición. En primer lugar, tienes obras correctas delante de Dios, estás pasando por tribulación y eres pobre. Pero hay algo más. Una situación difícil, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Para los fanáticos, Cristo y su libertad son un tropezadero. El apóstol Pedro dice que para nosotros Cristo es todo, pero para los que no creen es piedra de tropiezo. Los judíos, en el sentido de los líderes judíos, los que vivían en esta posición, para los judíos, Jesucristo, el Señor, era piedra de tropiezo. Y hablaban mal de los cristianos. Y levantaban calumnias contra los cristianos. Y aquí el apóstol, aquí el Señor les dice, pero sabes, yo que conozco todas las cosas, sé que ellos no son sinagoga, es decir, congregación de Dios, sino casa, sinagoga de Satanás. Satanás es el adversario. Satanás es el opositor de todos los que sirven a Dios. Escucha lo que dice Pedro. Carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Ahora, somos pobres, no tenemos fuerza, estamos en la boca de los demás, están hablando mal de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Versículo 10. No temas en lo que vas a padecer. Yo no voy a quitarte la tribulación. Dios a veces determina cosas que nosotros no podemos entender. Y no podemos entender estas cosas que Él determina por una razón. Porque el pensamiento suyo es mucho más elevado que el nuestro. Y nosotros no podemos entender realmente por qué el Señor permite cosas. Una de las cosas que yo tengo en mi experiencia de vida es esta. ¿Cuántas veces en medio de las pruebas, y he pasado pruebas difíciles, muy difíciles, he preguntado al Señor, ¿por qué? ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Nada. Ni me contestó. Y yo sé que si Él me hubiera contestado, mira, estás pasando esta tribulación y esta prueba por esto y esto y esto, no lo hubiera entendido. Por eso el Dios de la Biblia guarda silencio y lo único que me dice es algo, no tengas miedo. Muchas veces vamos caminando, tenemos una dificultad, el mundo se levanta contra nosotros, la gente habla mal de nosotros, nos calumnian, nos acusan, nos persiguen, lo que tú quieras. Y en medio de esto dices, ¿y ahora qué, Señor? Y de pronto la mano del Señor viene a nuestro encuentro y nos dice, no tengas miedo.
te voy a advertir. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel y lo va a hacer por 10 días. Porque, ¿cómo que es esto de 10 días? ¿Una semana y 3 días más? No. Está hablando de un tiempo perfecto. Vais a estar durante el tiempo que la prueba requiera para que haga efecto. El Dios de la Biblia, que permite la salvación como algo de gracia, permite también los problemas, las dificultades, las persecuciones, los conflictos, como una manifestación de la gracia. Cuando tú eres perseguido, cuando eres afligido, cuando eres golpeado, cuando eres sacudido, la fe se establece firmemente en Cristo Jesús. Yo estoy viviendo en una ciudad rodeada de montes. Y esta ciudad en invierno, ahora menos, el tiempo ha cambiado tanto, pero en invierno antes había unos temporales del Atlántico que aquí los gallegos llamamos galernas, que de pronto viene un temporal desde el mar, vientos tremendos de más de 100 kilómetros por hora, barren la ciudad, lluvia, en fin, todos estos cataclismos geográficos, sí, estos efectos de meteorología. Y de pronto por la mañana tú ves árboles tirados en el suelo en los parques. Pero cuando vas a la montaña, ves árboles chiquitos, pinos por ejemplo, o de este tipo de árbol, que están ahí, sufrieron el temporal. Una vez he visto uno que le quedaba solamente una rama, pero estaba firme ahí. No, el viento no lo había tirado. ¿Sabes por qué? Porque las raíces del árbol se habían metido en los orificios de la roca. Cristo es nuestra roca. Y la tribulación, el aire huracanado, viene a nuestra vida, confronta nuestra vida, para que nuestra fe se establezca en el Señor. Pero mira lo que dice. Hay un límite, 10 días. Poco tiempo. El apóstol Pedro habla de las tribulaciones y de los conflictos y dice, por un poco de tiempo. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. No es una persecución que dura indefinidamente. Dios sabe cuánto tiempo necesitamos para aprender la lección de la confianza y del descanso en Dios, para reorientar nuestra vista en otra dirección, y Él permite pasar esta prueba porque las pruebas son necesarias. Y ahora el Señor, que ha dicho esto, establece una demanda. Segunda parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La entrega absoluta a Dios en medio del conflicto. Nota el versículo. La idea no es ser fiel hasta que muramos. O sea, durante toda la vida ser siempre fieles. Lo que está diciendo es ser fiel aunque mueras. Es decir, aunque la tribulación venga a ti, aunque el conflicto se manifieste, aunque el problema se produzca y te lleve a la muerte, mantente firme, mantente fiel en cualquier circunstancia. La vida del cristiano se configura a la imagen de Jesús. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios ha determinado que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué ocurrió con Cristo? La comida de Cristo, el objetivo de Cristo, el propósito de Cristo es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y el acabar su obra significaba entregar su vida a la muerte y muerte de cruz. Fidelidad en todos los aspectos de la vida. Fidelidad en la santidad. La santidad no es una opción para el creyente, es la única forma de vida cristiana. Fidelidad en el servicio. Tenemos un compromiso con Cristo, servirle, porque para eso fuimos comprados. Fidelidad en la ejemplaridad. Tito capítulo 2 versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vidas ejemplares, hermanos míos queridos. Está la iglesia llena de creyentes dominicales, pero de maridos infieles. Está llena de creyentes que hablan de amor, pero de hijos que no sienten el cariño del Padre. La iglesia está llena de personas que vienen para reunirse juntos y de vez en cuando partir el pan, tomar la Santa Cena, cumplir las ordenanzas y predicar el Evangelio. Pero son
incapaces de dejar de albergar en su vida algún resentimiento contra otro. Eso es hipocresía y pecado. Y Dios viene a tu encuentro y al mío hoy para decirme, sé fiel. Y la dimensión de la fidelidad no es cueste lo que cueste, sino fiel en todo. Es la respuesta que Cristo da al siervo fiel. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hemos de recordar que nuestra obra va a ser examinada a la luz del tribunal de Cristo. Dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora todas estas demandas decimos, vaya vida que espera a esta iglesia. Hay una promesa. Si eres fiel, si te mantienes en esta línea, te daré la corona de la vida. No se trata de entrar en la vida eterna vía martirio. El martirio no salva a nadie. Se trata de recibir una recompensa cuya corona es dada no para gloria del que la recibe, sino para ponerla a los pies del que está sentado en el trono. Corona de vida es la corona gloriosa para decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tú has hecho por mí y lo que has hecho en mí. Es una vida de compromiso que dice al Señor, es por tu gracia y es por tu amor. El desafío con que concluye la carta, y yo concluyo también, es este. El que tiene oído, oiga. Ahora notad esto. El mensaje se dirige a la iglesia, la respuesta es del individuo. El que tiene oído para oír, oiga. Y dice, porque el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, la muerte segunda, que es la muerte definitiva, eterna, es en la esfera de separación de Dios a causa del pecado no resuelto antes de morir la persona. Nosotros no tenemos esto, pero vamos a tener la gloria de ver, de sentir, de disfrutar de una vida eterna. Por tanto, estaremos siempre con Jesús. Y esto es suficiente para alentar nuestra vida en medio de las pruebas. Dios pide un compromiso hoy. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aquí en Galicia, donde yo vivo, fue una zona donde primeramente estuvieron los celtas, pueblos bastante violentos, y luego después vinieron los romanos, y los romanos tuvieron muchos problemas con los celtas. Y para poder meter en cintura a los pueblos que había por aquí, por Portugal, los romanos establecieron una ciudad, literalmente una ciudad amurallada en el norte de Galicia, se llama Lugo, y ahí estaba la legión y estaba el gobernador de la legión, y colocaron fuerzas de esa legión en distintos lugares. Uno de ellos está en la provincia de Pontevedra, en un pueblo que se llama Iria Flavia, en el borde del límite con la provincia de La Coruña, aquí en la autonomía de Galicia. Ahí había una legión, un destacamento de la legión. Al mando de esa legión un hombre, y en esa legión un oficial de la legión. Y el gobernador de la legión que estaba en Lugo vino un día a ese punto, que todavía conserva el nombre romano, y llamó a este legionario y le dijo, ¿tú eres cristiano? Y el hombre le dijo al gobernador, sí, soy cristiano. Y el gobernador le dijo, tú eres un hombre con una carrera brillante en la legión, eres un oficial destacado, la gente te aprecia, los jefes te respetan por lo que tú eres valeroso, tienes toda una carrera por delante. Pero mira lo que dice el emperador, que cualquier cristiano tiene que ser ejecutado o enviado a Roma, y yo vengo a pedirte, por favor. No te pido que renuncies a Cristo, te pido que hagas un sacrificio al emperador. Y este hombre le dijo, no puedo, no lo voy a hacer.
Y el gobernador trató de convencerlo por todas las vías que pudo y finalmente no era capaz de convencerlo y le hizo una pregunta. ¿Has valorado lo que cuesta seguir a Cristo? Y él le respondió no. He valorado lo que cuesta no seguirlo. Fue enviado a Roma y fue ejecutado en Roma. Dios demanda de ti una respuesta hoy. ¿Qué vas a decir a aquel que siendo Dios te amó hasta morir por ti? Que Dios permita que esta sencillísima reflexión sirva de estímulo y de aliento para cada uno de nosotros en este momento. A Dios sea la gloria.